Despiertas con gritos que desgarran la noche. Sangre fresca gotea por los pasillos de mármol y cuerpos caen mientras soldados arrastran los cuerpos sin vida. Tu mano tiembla sobre el camisón de seda. Sabes que una sola mentira decidirá quién vivirá y quién morirá. En ese instante, entiendes que todo lo que conoces sobre poder, fe y traición está a punto de cambiar para siempre. Cuéntame, ¿desde qué rincón del mundo me escuchas? Es fascinante imaginar todas las almas que en este mismo momento comparten esta noche conmigo. Siéntate, relájate y deja que estas historias te envuelvan. Y antes de seguir no olvides darle un buen like al video y suscribirte. Así cada visita hace que este viaje oscuro y verdadero sea aún más intenso. Aquí tu presencia es la luz que atraviesa las sombras. Marguerite de Valois nació en mayo de 1553, en el seno de la dinastía más poderosa de Francia, hija del rey Enrique II y de Catalina de Médici. Desde la infancia fue testigo de la brutalidad política que dominaba el palacio. Intrigas, traiciones y ejecuciones eran parte de la rutina diaria. En la corte, la ternura no existía. El afecto materno de Catalina se traducía en disciplina implacable y en un adiestramiento constante para sobrevivir en un mundo de depredadores. Su infancia quedó marcada por una herida que jamás cicatrizaría, la traición dentro de su propia familia. Cuando apenas tenía 6 años, presenció cómo su hermana Isabel fue enviada a España para convertirse en esposa de Felipe II, un hombre casi 20 años mayor, con fama de inflexible y sombrío. Marguerite comprendió en silencio que las princesas de su linaje no pertenecían a sí mismas. Eran piezas de ajedrez que se movían en tableros donde la religión y la guerra dictaban cada jugada. El primer gran golpe lo vivió a los 9 años. Su padre, Enrique II, murió en un torneo caballeresco, atravesado en el ojo por una lanza durante una justa organizada en París. La sangre del rey manchó el campo de juego ante una multitud atónita, y en cuestión de horas, la vida de Marguerite cambió para siempre. Sin padre y bajo la tutela absoluta de Catalina, su destino quedó sellado por la voluntad de una mujer conocida en toda Europa por su crueldad meticulosa. Desde entonces, su madre la sometió a una educación diseñada no para la felicidad, sino para la obediencia. Filosofía, teología, lenguas extranjeras, todo estaba orientado a convertirla en un arma política. Y lo logró. A los 15 años, Marguerite era reconocida por su inteligencia y su belleza, pero también se encontraba atrapada en una paradoja. Sabía que jamás podría decidir sobre su propio cuerpo ni sobre su futuro. Su primera gran humillación llegó en 1569. Circulaban rumores de que mantenía una relación secreta con Enrique de Guisa, uno de los hombres más poderosos y católicos más radicales de Francia. Aquella pasión adolescente fue descubierta y utilizada en su contra. Catalina, al enterarse, no mostró compasión. Ordenó la ruptura inmediata y aisló a su hija en un ala del Louvre, con guardias vigilando cada movimiento. Marguerite aprendió entonces que cualquier expresión de deseo personal era interpretada como traición a los intereses dinásticos. Ese encierro marcó el inicio de una fractura interna. Una princesa joven, ansiosa de vivir, fue obligada a reprimir su identidad, bajo la amenaza constante de convertirse en moneda de cambio. Marguerite comprendió que el amor era un lujo que no le pertenecía. Lo que sí poseía era un arma que la corte observaba con obsesión: su virginidad. Esa condición intacta se transformó en símbolo de valor político, en la promesa de alianzas y pactos que decidirían la supervivencia de la corona. La tensión aumentó con el paso de los años. Francia estaba desgarrada por una guerra civil religiosa que enfrentaba a católicos y hugonotes protestantes. Cada batalla dejaba miles de muertos, y cada tregua era frágil como el vidrio. Catalina, desesperada por mantener el control, empezó a proyectar la posibilidad de casar a su hija con un líder protestante. Para Marguerite, católica devota, esa idea era una condena, pero no tenía derecho a rechazarla. En ese momento apareció el nombre que cambiaría su destino: Enrique de Navarra. Huérfano, joven, protestante, carismático. Era el opuesto de todo lo que ella deseaba. Pero para su madre y para los consejeros reales, él representaba la única posibilidad de detener el derramamiento de sangre. La voluntad de Marguerite dejó de importar. Su vida íntima se convirtió en estrategia de Estado. Ese fue su primer abismo: comprender que la mentira o el sacrificio personal serían sus únicas armas de defensa. Una joven de 19 años aprendió que no bastaba con sobrevivir al odio de enemigos externos. Tenía que sobrevivir también a los planes de su propia familia. Y lo que vendría después demostraría que su humillación temprana no era más que un preludio. Porque en cuestión de días,
El matrimonio destinado a salvar a Francia se transformaría en la chispa que incendiaría la capital con la sangre de decenas de miles de personas. Agosto de 1572. París servía de tensión. La boda de Marguerite de Valois con Enrique de Navarra no era solo un enlace matrimonial, era un tablero de guerra en forma de celebración. Miles de hugonotes habían llegado a la capital con la esperanza de sellar la paz mediante la diplomacia, ignorando que la ciudad estaba poblada de enemigos ocultos, hombres dispuestos a eliminar a cualquiera que no compartiera la fe católica. Marguerite se encontraba en su suite del Louvre, rodeada por la opulencia que la familia real usaba como disfraz de control absoluto. Esa noche, mientras el eco de los banquetes y los risueños brindis atravesaba los pasillos, un grito desgarrador rompió la fachada de la fiesta. Un soldado ensangrentado irrumpió en sus aposentos, anunciando con voz temblorosa que los asesinatos habían comenzado. Asesinos católicos recorrían la ciudad y los palacios, buscando líderes protestantes, miembros de la nobleza hugonote, y cualquier testigo que pudiera interponerse en la estrategia de limpieza religiosa. El pánico se extendió como fuego. Marguerite comprendió de inmediato que cada segundo contaba. Sus años de disciplina y educación política le permitieron reaccionar con rapidez, pero también le revelaron una verdad devastadora. El sistema entero estaba diseñado para devorarla, y no había nadie que protegiera a los débiles. Su propia posición de princesa la convertía en instrumento y, simultáneamente, en víctima. El primer dilema ético la golpeó con brutalidad. Enrique de Navarra, su recién estrenado esposo, podía ser ejecutado al amanecer. Marguerite sabía que su virginidad y la apariencia de consumación matrimonial eran la única barrera legal que lo protegía de la muerte inmediata. Tenía que inventar una historia convincente, debía declarar que la unión se había consumado, aunque físicamente no fuera cierto. Mentir sobre su intimidad se convirtió en un acto de supervivencia política. El horror alcanzó su clímax cuando los cuerpos comenzaron a acumularse en los pasillos. Las gruesas losas de mármol del Louvre se cubrieron de sangre fresca, y el hedor penetraba incluso las alas más nobles. La joven princesa observaba cómo hombres y mujeres eran decapitados, empalados o descuartizados con precisión meticulosa, mientras su madre, Catalina de Médici, mantenía un semblante frío, calculando cada movimiento para consolidar su poder y controlar la narrativa histórica que se escribiría después. Pero eso no fue lo peor. La presión moral y psicológica sobre Marguerite alcanzó su punto máximo cuando se dio cuenta de que cualquier vacilación podía condenar a Enrique y a miles más. Sabía que su mentira tendría consecuencias históricas. Salvar a uno significaba sacrificar a muchos. Cada palabra que susurrara, cada gesto que mostrara, se convertiría en una palanca de vida o muerte. La responsabilidad de decidir quién viviría y quién moriría cayó directamente sobre sus hombros, y comprendió que la línea entre víctima y ejecutora se había difuminado de forma irreversible. Mientras se movía a través de pasillos laberínticos, esquivando asesinos y cadáveres, Marguerite desarrolló un cálculo frío, casi mecánico. Aprendió a leer los gestos de los soldados, a anticipar los movimientos de los fanáticos católicos, y a manipular con palabras la percepción de quienes la rodeaban. Cada mentira era una estrategia, cada silencio, un escudo. Su mente se endureció, y lo que comenzó como un intento de sobrevivir se transformó en un ejercicio sistemático de poder dentro del caos absoluto. El futuro rey sobrevive, pero miles de hugonotes no tienen la misma fortuna. Marguerite entiende que la moralidad personal no tiene cabida en la guerra, y que sus actos de protección selectiva son la nueva moneda de la supervivencia. Marguerite, a los 19 años, se da cuenta de que ha cruzado un umbral. Su acción de mentir sobre la consumación del matrimonio no solo salva a Enrique, sino que también sella su transformación definitiva. La joven que llegó al palacio con miedo y repulsión hacia el enlace ahora se convierte en manipuladora experta de la realidad, capaz de usar su cuerpo, su reputación y su inteligencia como armas. La línea entre inocencia y culpabilidad desaparece. Ha adquirido un poder brutal que ningún otro adolescente podría sostener. Cada decisión tomada durante esos días se inscribirá en la historia de Francia como un acto de supervivencia que cambió el destino de naciones. Pero mientras Marguerite avanzaba entre cadáveres y conspiraciones, comprendió que la protección de su esposo y la manipulación de su propia intimidad eran solo el inicio. La guerra religiosa no terminaría con una boda, y la corona nunca le otorgaría descanso. Cada mentira, cada sacrificio, se multiplicaría en un ciclo interminable de terror y estrategia. Y aún faltaba descubrir que su acto de salvación no solo preservaría a Enrique de Navarra, sino que también abriría la puerta a la mayor masacre que Francia había conocido, la masacre de San Bartolomé,
donde la muerte de decenas de miles se entrelazaría irremediablemente con la astucia de una joven princesa. La masacre de San Bartolomé, que comenzó el 24 de agosto de 1572, no fue un acto aislado ni espontáneo. Fue el resultado de décadas de tensiones acumuladas entre católicos y hugonotes en Francia. Durante los años previos, se estimaba que las guerras de religión habían causado la muerte de más de 2 millones de personas en todo el país. Ciudades enteras quedaron devastadas, familias enteras desaparecieron, y la infraestructura económica colapsó en varias provincias. París, epicentro del conflicto, albergaba a miles de líderes protestantes que acudieron para la boda de Marguerite y Enrique de Navarra con la esperanza de sellar un pacto de paz. La ciudad, sin embargo, estaba saturada de espías, militantes y aristócratas católicos que veían en la concentración de hugonotes la oportunidad de ejecutar una purga definitiva. El escenario estaba preparado. La boda no era solo un evento ceremonial, sino un catalizador potencial para la violencia masiva. En términos demográficos, se calcula que alrededor de 3.000 hugonotes murieron solo en París durante los primeros 3 días. La violencia se expandió rápidamente a provincias cercanas. En total, entre 50.000 y 70.000 personas fueron asesinadas en un periodo de semanas. Los métodos eran sistemáticos y variados: decapitaciones públicas, empalamientos, desmembramientos y ejecuciones rituales diseñadas para intimidar y consolidar la autoridad católica. Este nivel de planificación indica que no se trató de un estallido espontáneo, sino de una operación coordinada desde la cima del poder político y religioso. Para entender la magnitud de lo ocurrido, se puede comparar con otras purgas europeas. La violencia de San Bartolomé superó en alcance y organización a muchas de las rebeliones campesinas del siglo XV y fue equiparable, en términos de impacto social y psicológico, a los linchamientos políticos que se producirían en siglos posteriores. Lo que la hace singular no es solo la escala, sino la combinación de estrategia política y manipulación religiosa, donde una boda se convirtió en pretexto para la ejecución masiva de enemigos. El papel de Marguerite de Valois adquiere relevancia en este contexto. Su declaración sobre la consumación matrimonial con Enrique de Navarra tuvo consecuencias legales directas. Salvó la vida del futuro rey de Francia, asegurando que un líder hugonote sobreviviera en medio de un genocidio planificado. La princesa, entonces, no solo actuó con instinto de supervivencia, sino que se convirtió en pieza central de un entramado que entrelazaba poder, fe y violencia sistemática. Los documentos históricos disponibles, cartas diplomáticas, memorias personales, archivos del Vaticano, muestran que este tipo de maniobras no eran raras en la Europa del siglo XVI. La intimidad femenina se consideraba una herramienta política de primer orden, capaz de alterar resultados militares, alianzas y decisiones dinásticas. Marguerite no inventó esta práctica, pero su aplicación durante los días de la masacre revela el extremo al que podía llegar la estrategia personal dentro de un conflicto religioso y político. Aunque los datos ofrecen una explicación racional de los hechos, la dimensión humana y emocional del desastre permanece. La misma joven que evitó la ejecución de Enrique también observó, día tras día, cómo la violencia se expandía sin control, dejando un rastro de muerte que transformaría para siempre la memoria histórica de Francia. Y mientras el análisis frío de números y fechas nos da perspectiva, lo que sigue revela cómo Marguerite transformó esta situación en un ritual de poder, donde la violencia y la estrategia se fusionan hasta convertirse en rutina cotidiana. Tras la masacre de San Bartolomé, París ya no era solo una ciudad, se había transformado en un escenario de terror meticulosamente organizado. Cada rincón del Louvre, cada calle adyacente, llevaba la marca de la violencia como recordatorio del poder absoluto de la corona y de la iglesia. La muerte dejó de ser casual, se convirtió en espectáculo público y en herramienta política. Catalina de Médici comprendió que la rutina podía ser una aliada. Los banquetes, los torneos y las ceremonias no solo celebraban alianzas, sino que mostraban a toda la corte la eficacia de la represión sistemática. Marguerite, apenas una joven de 19 años, fue testigo de cómo la planificación y la crueldad podían institucionalizarse. La violencia se normalizó, y los actos de terror se convirtieron en parte del calendario político, casi ritual. Cada ejecución, cada decapitación, estaba diseñada para enviar un mensaje. La obediencia era obligatoria, la disidencia mortal. Los nobles, los ciudadanos y los embajadores extranjeros aprendieron rápidamente que cualquier intento de desafiar el poder podía terminar en el patíbulo o en la horca. La corte se transformó en un teatro de la muerte, donde los cuerpos eran la escenografía y el miedo, la dramaturgia dominante. Marguerite participaba activamente en esta dinámica, aunque no en los crímenes directos.
Su habilidad para manipular la percepción de su intimidad y su matrimonio con Enrique se convirtió en un ejemplo de cómo la estrategia personal podía influir en el poder institucional. Cada gesto, cada palabra cuidadosamente medida, reforzaba la autoridad de su familia y aseguraba la supervivencia de su esposo. Su juventud y belleza, ahora acompañadas por un cálculo implacable, la convirtieron en un símbolo de la eficacia política de la manipulación. La justicia se disfraza de ritual, la violencia se normaliza y la obediencia se refuerza. Marguerite aprende a leer estos patrones. La crueldad se transforma en herramienta de control y la repetición la convierte en rutina aceptada. Marguerite asiste a un banquete donde la celebración se entrelaza con la brutalidad. Los cuerpos de los ejecutados aún cuelgan como advertencia en la ciudad, y la corte brinda por la estabilidad lograda mediante la muerte. Cada sonrisa, cada gesto de cortesía, se mezcla con la sombra de la violencia, creando una atmósfera en la que el poder se ha ritualizado hasta convertirse en espectáculo. En este punto, Marguerite ha comprendido algo fundamental. Sobrevivir y manipular el poder requieren aceptar la violencia como parte de la rutina política. Su cuerpo, su mente y su reputación son armas, pero también escudos. La lección es clara. En la corte de Francia, el miedo no es accidental, es cultivado, administrado y utilizado como herramienta de gobierno. Y lo que Marguerite ignoraba entonces es que esta institucionalización de la violencia solo sería el primer paso. El siguiente abismo llegaría desde fuera de los muros del poder, ataques que desafiarían no solo su autoridad, sino la estructura misma de la fe y de la política francesa. Mientras París intentaba recomponerse tras la masacre, la violencia se expandió más allá de los muros del Louvre y de la ciudad misma. Las provincias y las ciudades menores de Francia comenzaron a experimentar ataques coordinados contra líderes protestantes y sus comunidades. No se trataba ya de defensa ni de reacción, era una ofensiva planificada, dirigida a destruir cualquier vestigio de resistencia a la autoridad católica. Marguerite, protegida por su posición y su astucia, observaba desde su suite cómo la ciudad entera se convertía en escenario de dominación. Cada ataque externo reforzaba la narrativa de la corte. La supervivencia y el orden se mantenían únicamente mediante la eliminación sistemática de los que no se ajustaban al dogma. Iglesias, conventos y monasterios se convirtieron en centros de planificación y ejecución de estas operaciones, demostrando que el poder religioso y político estaban indivisiblemente entrelazados. Enrique de Navarra, consciente del peligro, se encontraba atrapado entre su fe y la necesidad de sobrevivir. Marguerite comprendió que su mentira sobre la consumación matrimonial era apenas el primer escudo. Cada decisión ahora implicaba medir riesgos, manipular aliados y anticipar movimientos de enemigos que podían atacar no solo su vida, sino la de miles de súbditos. La realidad se había convertido en un tablero de ajedrez donde cada pieza representaba vidas humanas, y donde las reglas morales ya no tenían lugar. El delirio de grandeza y desafío simbólico se manifestó en los gestos de Catalina de Médici y la corte, procesiones públicas que mezclaban celebración con intimidación, arengas desde púlpitos y balcones, y ejecuciones rituales que demostraban que la autoridad no podía ser cuestionada. Cada acción era un mensaje deliberado. Desafiar a la corona o a la fe dominante tenía consecuencias inevitables. Marguerite recibe noticias de un intento de asesinato contra otro líder hugonote en una provincia cercana. La rapidez con que los católicos movilizan recursos y agentes demuestra que la violencia no es improvisada, es estructural. Marguerite observa que, aunque protegida, la inestabilidad se filtra en cada rincón del reino, y que el control absoluto requiere vigilancia constante y sacrificios continuos. Marguerite comprende que la amenaza externa ya no es solo física, sino simbólica. Ataques contra iglesias y nobles desafían no solo su autoridad, sino los valores fundamentales que habían definido su mundo. La princesa empieza a medir su propia influencia sobre la política y la religión, entendiendo que sobrevivir y mantener el poder implicará cruzar límites que antes le habrían parecido imposibles. Y mientras los muros de París y las estructuras de la nobleza se estremecen bajo el peso de la violencia externa, Marguerite se prepara para enfrentar el siguiente desafío: los secretos íntimos y oscuros que amenazan con desmoronar no solo su reputación, sino la esencia misma de su poder. Si hubieras vivido bajo el reinado de Marguerite de Valois, habrías comprendido rápidamente que las apariencias eran solo un velo para la estrategia. Detrás de su juventud y belleza, se escondía una mente calculadora que convertía cada gesto, cada palabra y cada contacto en una herramienta de poder. Pero la política no era la única arena donde la princesa ejercía control. Su intimidad se transformó en un arma tan efectiva como cualquier ejército. Los rumores en la corte no tardaron en surgir.
Algunos nobles murmuraban que Marguerite utilizaba su relación con Enrique de Navarra para proteger a aliados clave y asegurar la supervivencia de personas en peligro. Otros, más atrevidos, insinuaban que manipulaba la percepción de su virginidad como medio para ejercer influencia sobre papas, reyes y líderes militares. La verdad era aún más compleja. La princesa había convertido la intimidad en un instrumento de negociación, capaz de alterar decisiones estratégicas y salvar vidas. Marguerite descubre que su madre, Catalina de Médici, había utilizado tácticas similares en su juventud. La revelación no solo confirma que la estrategia íntima era una tradición de poder femenino, sino que también la coloca en un dilema moral profundo. La manipulación sexual, necesaria para la supervivencia, se convierte en un precio personal que Marguerite paga en silencio, con la conciencia de que cada mentira podría destruir reputaciones y alterar el destino de naciones. Los escándalos íntimos no se limitaban a estrategias de supervivencia. Marguerite enfrenta conflictos internos. Deseo, repulsión, lealtad y miedo se entrelazan en decisiones que la definen como gobernante y como mujer. Cada noche de bodas no consumada, cada gesto medido hacia Enrique de Navarra, cada confidencia cuidadosamente calibrada, refuerza su posición, pero también incrementa su aislamiento emocional. La princesa vive atrapada entre la necesidad de mantener la ficción y el peso de la verdad que nadie más debe conocer. Marguerite se da cuenta de que sus secretos íntimos no solo la protegen a ella y a Enrique, sino que también se convierten en catalizadores de intrigas que podrían desestabilizar la corte entera. Cada rumor, cada insinuación, es una herramienta que otros intentarán usar en su contra. La princesa comprende que en la corte francesa, la intimidad no es un refugio, es un campo de batalla. En este punto, Marguerite ha cruzado una línea definitiva. La estrategia sexual y la manipulación personal se han convertido en parte de su gobierno. No hay retorno. Su mente está ahora entrenada para leer intenciones, anticipar traiciones y usar su cuerpo y su reputación como armas. La política y la intimidad se fusionan, y cada decisión privada tiene un impacto directo en la supervivencia de miles. Y mientras Marguerite consolida su control a través de estos secretos, la siguiente fase del desastre la alcanzará: la caída inevitable, la traición y la muerte que amenazan con borrar todo lo que ha construido. El tiempo que Marguerite creyó tener bajo control comenzó a desmoronarse. Años de manipulación, intrigas y violencia ritualizada no pudieron protegerla de la inercia de la historia. La muerte y la traición, siempre acechantes, se manifestaron en formas que ni su astucia ni su juventud podían anticipar. París y otras ciudades francesas seguían siendo campos de muerte intermitentes, donde cualquier error podía costar la vida. Enrique de Navarra, protegido por la mentira de la consumación matrimonial, se convirtió eventualmente en rey de Francia como Enrique IV. Pero incluso él no podía escapar de la desconfianza y la vigilancia constante que su matrimonio con Marguerite había generado. La princesa comprendió que la supervivencia tenía un precio: el aislamiento y la carga de secretos que la consumían lentamente. Cada decisión política que tomó, cada estrategia sexual utilizada, quedaba marcada por la sombra de la masacre y de los miles de muertos cuya sangre había definido su ascenso y el de su esposo. Marguerite enfrenta la muerte de aliados, la traición de nobles que alguna vez habían jurado lealtad, y el constante recordatorio de que la violencia que institucionalizó ahora operaba también contra ella. La princesa entiende que, aunque la manipulación íntima le permitió salvar vidas, no pudo detener el flujo del odio, la guerra y la ambición de otros. El clímax llega con la caída personal y política. Marguerite se ve obligada a retirarse de la primera línea de la política francesa, confinada a roles simbólicos mientras observa cómo los instrumentos de poder que ella había manejado con precisión ahora son usados en su contra. Sus secretos, que alguna vez fueron escudo y arma, se convierten en cargas. La joven que sobrevivió al genocidio y salvó la vida del futuro rey ahora contempla cómo la historia relega su nombre a una posición secundaria, mientras los cuerpos que ayudó a salvar y los que no pudo proteger permanecen como testigos mudos de su ingenio y sus límites. Marguerite recuerda la noche de bodas, la mentira que salvó vidas y el horror de los pasillos ensangrentados del Louvre. La princesa comprende que toda la crueldad, el cálculo y la violencia convergen en un solo momento. La conciencia de que su juventud se gastó entre la supervivencia y la manipulación, y que ninguna habilidad puede detener completamente la tragedia cuando los fanatismos y los odios se desatan. Marguerite de Valois sobrevivió al mayor genocidio religioso de Francia, pero su triunfo tuvo un precio. El peso de la muerte y la traición acompañaría cada uno de sus días restantes, recordándole que el poder, cuando se sostiene con sangre y secretos, nunca es gratuito. Y mientras la princesa contempla el final de su reinado activo,
A continuación se revelará cómo todo este relato culmina en una reflexión directa y perturbadora para quienes observamos desde el presente. La historia de Marguerite de Valois es un recordatorio brutal de lo que ocurre cuando el poder, la supervivencia y la violencia se entrelazan. Una joven de 19 años, frente a la masacre más despiadada de Francia, usó su intimidad como arma política. Cada mentira susurrada, cada decisión estratégica, salvó vidas, pero también consolidó un sistema de terror y manipulación que marcó generaciones. Si reflexionas sobre su historia, verás que los límites entre moralidad y pragmatismo se difuminan. ¿Hasta dónde es justificable usar la mentira y la seducción para salvar a otros? ¿Qué precio puede tener la supervivencia cuando involucra sacrificios de vidas ajenas? Marguerite nos muestra que el poder siempre exige concesiones, y que los actos heroicos a menudo están impregnados de crueldad silenciosa. En términos históricos, la estrategia de Marguerite no fue un caso aislado. Muchas mujeres de la realeza europea utilizaron su cuerpo, su mente y su reputación como herramientas de influencia política. Emplearon la intimidad para proteger aliados, negociar treguas, preservar dinastías y manipular la fe. Cada matrimonio, cada noche de bodas, podía esconder maniobras tan calculadas que alteraban el curso de naciones enteras. La historia oficial, censurada y parcial, rara vez revela estas tácticas. Solo documentos secretos, memorias personales y correspondencia diplomática permiten reconstruir la complejidad de estos juegos de poder. ¿Qué hubiera pasado si Marguerite no hubiera intervenido con su mentira? Enrique de Navarra habría muerto. La masacre habría sido aún más devastadora, y el curso de la historia francesa, completamente diferente. Esta posibilidad nos obliga a confrontar la paradoja de la princesa. Su poder residía en el secreto, en la manipulación de la verdad y en decisiones que combinaban astucia, miedo y sacrificio. Los espectadores se ven obligados a cuestionar su propio juicio moral. ¿Tú también habrías permitido mentir sobre un acto íntimo para salvar vidas? ¿Habrías aceptado que el destino de miles dependa de tu astucia y de tu capacidad para manipular la percepción de otros? La historia de Marguerite nos obliga a mirar más allá de la superficie, a comprender que el heroísmo y la crueldad pueden coexistir de formas imposibles de separar. Si quieres seguir descubriendo secretos históricos que los libros oficiales jamás se atrevieron a revelar, suscríbete ahora. Comparte este relato y comenta tu opinión. ¿Crees que Marguerite fue una heroína, una manipuladora o ambas cosas al mismo tiempo? Mantén la conversación viva y sé parte de quienes exploran la verdad detrás de la historia. Cada acto de Marguerite, cada decisión estratégica y cada mentira calculada nos deja una lección clara: el poder nunca es neutral. La historia de la princesa de 19 años que sobrevivió a la masacre más brutal de Francia demuestra que incluso la intimidad puede convertirse en arma política, y que los secretos de los poderosos moldean el destino de civilizaciones enteras. Bienvenido al único lugar donde la Edad Media nunca terminó, y aún no has visto lo que sigue.